en el vasto tapiz del universo, tejido con los hilos de la F, y es un misterio. Existen relatos que abarcan milenios, susurrados en textos antiguos y resonados en profecías. Uno de estos relatos, quizás uno de los más intrigantes y temidos, es ese de los 7 ángeles del Apocalipsis. Muchos han oído hablar de las trompetas, las plagas y el fin de los tiempos, pero sin parar a pensar alguna vez en la compleja red de acontecimientos, y entra en cada coreografía que cada uno de estos seres celestiales realiza. ¿Cuál es la verdadera misión? Detrás de cada toque de trompeta, de cada copa derramada, no se trata solo de destrucción, sino de un drama cósmico, un juicio meticulosamente orquestado, donde cada ángel es una pieza fundamental en un tablero que definirá el destino de la humanidad. Con cada atardecer, mientras las sombras se llenan sobre la tierra de Tabuna, en Bahía, y en cada encón del mundo, la mente humana reflexiona sobre las grandes preguntas. Y la figura de los 7 ángeles del Apocalipsis, con sus misiones de juicio y transformación, surge como un tema de fascinación y temor. Pero, ¿cómo podemos adentrarnos verdaderamente en este universo, y comprenderlo no solo como una secuencia de eventos cataclísmicos, sino como una narrativa profunda y multifacética, capaz de captar la atención de cualquiera? La clave reside en desentrañar sus estructuras, sus elementos temáticos, y las poderosas técnicas narrativas que pueden dar vida a esta antigua historia. Al profundizar en la trama que involucra a estos mensajeros celestiales, nos damos cuenta de que la complejidad de sus misiones va mucho más allá del simple cumplimiento de órdenes divinas. Cada uno de ellos, al parecer, conlleva un propósito específico, una etapa en la gran revelación del fin. El primer ángel, por ejemplo, no es solo heraldo, sino portador de un azote que azota la tierra, los árboles y la hierba. Su acción no es aleatoria, forma parte de una secuencia lógica de eventos, una cadena de consecuencias que prepara el escenario para quienes lo siguen. Esta progresión, del primero al séptimo, le sugiere una estructura narrativa intrínseca que puede mejorarse para maximizar el impacto en el espectador. La estructura de guía más apropiada para una narrativa tan grandiosa y llena de giros inesperados como la de los 7 ángeles del Apocalipsis sería la estructura de 3 actos, combinada con elementos del monomito viaje del héroe, aplicados a un grupo de protagonistas. En este caso, los propios ángeles, alternativamente, la humanidad que atraviesa las pruebas. El primer acto, el preámbulo, nos presentaría el mundo antes del juicio, quizás con vista a las causas que llevaron a esta intervención divina. Sería el momento de presentar la figura de estos ángeles, sus características y la eminencia de sus misiones. Podríamos, por ejemplo, dedicar un tiempo a explorar la vida cotidiana, las esperanzas y los temores de las personas, sin que sepan lo que está por venir. Esto crearía una poderosa ironía dramática y aquí el espectador sería consciente del destino inminente, mientras que los personajes en pantalla viven sus vidas con total indiferencia. Esta ironía es uno de los elementos más efectivos para generar interés, manteniendo al público en vilo, anticipando lo que está por venir. El segundo acto, la confrontación, sería el núcleo de la narrativa. Aquí es donde las misiones de cada ángel se despegarían con toda su intensidad. Desde el primer sonido de la trompeta, la acción se intensificaría progresivamente, con la humanidad enfrentándose a un flagelo tras otro. Para evitar que esta secuencia se volviera repetitiva, la individualidad de cada ángel y el impacto específico de su misión tendrían que explorarse meticulosamente. El segundo ángel, que arroja algo así como una gran montaña en llamas al mar, por ejemplo, muece solo verdugo. Su acción destruye una parte de la creación, sino que también prepara el escenario para la siguiente fase del juicio. La narrativa podría centrarse en las reacciones humanas a cada evento, en los intentos de supervivencia, en el surgimiento de nuevos líderes o en la desintegración de la sociedad.
Este acto sería un espectáculo de causas y efectos, donde cada acción angélica genera una respuesta compleja en el mundo. El tercer acto, la resolución, culminaría en el clímax del juicio y sus consecuencias finales. La séptima trompeta y el derramamiento de las últimas copas y el desenlace del destino de la humanidad y del mundo mismo. La resolución no tiene por qué ser necesariamente un final feliz en el sentido tradicional, sino la conclusión del viaje, la legado o el nuevo estado de ser, si cual sí. La belleza de esta estructura reside en que permite una progresión clara, con pico de tensión y momentos de reflexión, asegurando que el público esté siempre inmerso en el viaje. En cuanto a la narración, el estilo omnisciente sería el más apropiado. Esto permite contar la historia desde una perspectiva divina, que comprende la totalidad de los acontecimientos, las motivaciones celestiales y las complejas reacciones humanas. Un narrador omnisciente podría flotar sobre los cielos, describiendo la llegada de los ángeles, y luego, al instante siguiente, descender a la tierra para mostrarnos. La narrativa omnisciente puede transmitir la desesperación y la resiliencia de quienes sufren. Esta flexibilidad es crucial para una historia de tal envergadura y que permite detalles que ningún personaje individual podría conocer, como los pensamientos de los propios ángeles o las interconexiones de los acontecimientos apocalípticos. Sin embargo, la narrativa omnisciente no debe limitarse a simplemente contar los acontecimientos. Debe mostrar, no contar siempre que si posible. En lugar de decir la gente tenía miedo, la narrativa omnisciente puede describir los gritos que resuenan por las ciudades, las miradas vacías de los supervivientes, las ruinas humeantes donde una vez robó vida. Esta técnica narrativa es vital para sumergir al espectador en la experiencia, haciendo palpable el horror, la esperanza o la desolación. Pero, además de la estructura y el estilo de la narración, profundizar en los elementos temáticos es crucial. El Apocalipsis no se trata solo de destrucción. Trata de la justicia divina, la redención. La F es el libre albedrío y las consecuencias de las decisiones humanas. Cada ángel, con su misión específica, puede ser una metáfora de uno de estos temas. El ángel que derrama la copa sobre ríos y manantiales, convirtiéndolos en sangre, puede representar el castigo por la contaminación o la falta de respeto a la naturaleza. El ángel que toca la trompeta y amarga un tercio de las aguas puede simbolizar las amargas decisiones que ha tomado la humanidad. Al explorar estas capas temáticas, la narrativa se vuelve más elevante y provocadora, invitando al espectador a reflexionar sobre su propia existencia y el mundo que lo rodea. La inclusión de lagunas informativas estratégicamente ubicadas puede ser el poderoso motor de participación. En lugar de revelar todo de golpe, la narrativa puede dejar ciertas preguntas en el aire, creando suspensos que impulsan al público a seguir viendo la película. Por ejemplo, el origen exacto de los ángeles o la naturaleza íntima de su comunicación con lo divino puede insinuarse, pero nunca explicarse por completo, lo que alimenta el misterio. De hecho, las estadísticas actualizadas, aunque sean ficticias dentro del contexto de la historia, sobre el impacto de las plagas pueden dar una sensación de magnitud y realismo al desastre. Imaginen un recuento de cuántas vidas se vieron afectadas, cuántos kilómetros de bosque se quemaron o qué porcentaje de la población mundial sobrevivió a la última plaga. Estos datos, incluso si son inventados, anclan la fantasía en una realidad tangible y aumentan la conmoción y la comprensión del espectador sobre la magnitud de los acontecimientos. Además, las perspectivas pueden expandirse más allá de las divinas y humanas. ¿Qué pasaría si la narrativa incluyera breves vistazos al inframundo, mostrando la reacción de las fuerzas demoníacas ante los acontecimientos o la perspectiva de seres elementales, como la propietaria, sufriendo las plagas? Estas capas adicionales de perspectiva enriquecerían la narrativa,
haciéndola más compleja e interesante. Un diálogo interno entre los ángeles, expresando cansancio, dilemas morales ante sus misiones de destrucción, a pesar de ser seres celestiales, añadiría una profundidad inesperada y cautivadora. En resumen, para una narrativa verdaderamente cautivadora sobre los 7 ángeles del Apocalipsis, la base debe ser una sólida estructura de 3 actos, con elementos del viaje y del héroe, narrada por una voz omnisciente que domina el enfoque de mostrar, no contar. Las lagunas de información y en las perspectivas multifacéticas deben aprovecharse con inteligencia para mantener el misterio y en la profundidad, mientras que las estadísticas ficticias añadan en escala al caos. Esto crea el escenario donde el público en el suelo vea una historia, sino que se siente parte de ella, reflexionando sobre los grandes problemas que enfrenta la humanidad. Si disfrutas desentrañando estos misterios, y quieres seguir explorando las profundidades de las narrativas más impactantes, considera dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Tu participación nos ayuda a seguir ofreciéndote contenido que estimula la imaginación y la reflexión. En nuestro viaje para desentrañar los misterios de los 7 ángeles del Apocalipsis, ya hemos explorado cómo la estructura narrativa y el estilo narrativo pueden moldear esta gran historia. Ahora, en Itabuna, bajo el mismo cielo que, según las profecías, podría algún día ser testigo de tales acontecimientos, es hora de ahondar en uno de los elementos temáticos más cruciales que permean toda la narrativa apocalíptica, la justicia divina, y las consecuencias y las decisiones humanas. Este tema no es solo el telón de fondo de la Sion, sino el motor que impulsa cada toque de trompeta y cada azote, revelando una complejidad que vea mucho más allá del castigo. Pensemos por un momento en la imagen del primer ángel, aquel que derrama su copa sobre la tierra, causando la aparición de úlceras malignas en los hombros que tenían la marca de la bestia y adoraba en su imagen. A primera vista, podría parecer un acto de pura retribución, un castigo implacable. Sin embargo, al analizarlo con más profundidad, nos damos cuenta de que la justicia divina aquí no es ciega, sino quirúrgica. Nada no afecta a todos indiscriminadamente, sino a quienes se han alineado con el mal, quienes han tomado sus decisiones conscientemente. Esta especificidad del castigo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del libre albedrío y la responsabilidad individual. ¿Cuál fue el camino de estos hombres hasta el punto de adorar a la bestia? ¿Cuáles fueron las presiones sociales, las debilidades humanas que los llevaron a esta decisión? Una narrativa impactante exploraría esta brecha, mostrándole los caminos que llevaron a esta condena, convirtiéndola en algo más que un simple juicio, la culminación de una serie de decisiones. El segundo ángel, que arroja al mar algo así como una gran montaña de fuego, convirtiendo una tercera parte en sangre y destruyendo una tercera parte de las criaturas marinas y los barcos, plantea preguntas al más amplias sobre las consecuencias colectivas. No son solo los individuos, sino ecosistemas enteros y la economía global los que se ven afectados. Este evento puede interpretarse como una metáfora de la destrucción ambiental causada por la humanidad, de la avaricia económica que contamina los océanos y explota sus recursos. La justicia divina, en este caso, parece responder en el suelo a los pecados individuales, sino a un desequilibrio sistémico. Sería fascinante y sumamente cautivador ver cómo la narrativa profundizaba en las causas que llevaron a esta montaña en llamas. Quizás la historia podría mostrarnos, a través de flashbacks, los años de explotación desenfrenada de los océanos, la contaminación industrial acumulada o los conflictos por los recursos hídricos que culminaron en esta catástrofe. El dolor y la desesperación de pescadores, marineros y comunidades costeras podrían explorarse en detalle, cuantificando el número de vidas perdidas, barcos hundidos y especies extintas. Estas cifras, incluso ficticias, dan una dimensión tangible al flagelo, convirtiendo la justicia divina en una fuerza con la que el espectador puede identificarse en términos de pérdidas reales.
La legada del tercer ángel, que azota los ríos y manantiales, volviéndolos amargos y causando la muerte de muchos hombres, evoca el mismo tema de la responsabilidad ambiental y la corrupción de las fuentes de vida. La amargura de las aguas puede verse como reflejo de la amargura de las almas, de la toxicidad de las sociedades. ¿Dónde están las industrias que contaminaron? ¿Cuáles son las decisiones políticas que llevaron a la privatización y contaminación de los recursos naturales? Una narrativa que abordará estos temas, mostrando la avaricia tras o contra el agua. Por ejemplo, haría que el castigo del ángel fuera menos arbitrario, y más como una respuesta inevitable a las acciones humanas del pasado. El dolor de la sed, la impotencia ante el agua que no se puede beber, son elementos sensoriales que podrían explorarse para aumentar la participación del espectador. ¿Cuántas ciudades se quedaron sin agua potable? ¿Qué porcentaje de la población se vio directamente afectado por esta escasez? Estos detalles, aunque inventados, transmiten una sensación de urgencia y realidad. Cuando el cuarto ángel entra en escena, golpeando el sol, la luna y las estrellas, oscureciendo un tercio de ellas y haciendo que el día y la noche pierdan su luz, nos enfrentamos a la justicia divina sobre el tiempo mismo y el orden natural. No se trata de un castigo que afecte directamente al cuerpo ni a los recursos, sino la percepción y la rutina de la vida. La oscuridad parcial, la desorientación del tiempo, puede simbolizar la ceguera espiritual de la humanidad, su incapacidad para ver la verdad o su desprecio por los ritmos naturales del planeta. La narrativa podría aprovechar esta oportunidad para explorar cómo la falta de luz afecta el comportamiento humano, el aumento del miedo, la paranoia, la búsqueda desesperada de fuentes de luz o el colapso de la agricultura y las comunicaciones. Los efectos psicológicos de la oscuridad persistente serían terreno fértil para el drama, con personajes que lidian con la pérdida de la esperanza y la alteración radical de su realidad. Las estadísticas sobre el impacto en la salud mental, la delincuencia y la agricultura podrían profundizar en esta dimensión. Nuestro ángel, al liberar langostas con el poder de atormentar a los hombres durante 5 meses, pero sin matarlos, introduce la complejidad y el castigo con un propósito didáctico. No es la muerte sino el tormento, la aflicción que busca conducir al arrepentimiento. Esta es la manifestación de la justicia divina que busca la transformación, no solo la aniquilación. La narrativa tendría la oportunidad de explorar el sufrimiento prolongado, la agonía física y psicológica. ¿Quiénes son estos hombres atormentados? ¿Cuáles son sus reflexiones durante este tiempo de tormento? ¿Se arrepiente alguien? ¿Qué efecto tiene esta tortura constante en el alma humana? La brecha que radica en el suelo y muestra la plaga, sino también cómo las personas responden a ella. La resistencia al arrepentimiento, una rendición definitiva. La perspectiva de quienes observan con impotencia el tormento de sus seres queridos sería devastadora. El porcentaje de la población que imploró clemencia o que, por el contrario, endureció su corazón, podría añadir una fascinante dimensión sociológica. El sexto ángel, que libera a los 4 ángeles atados junto al gran río Elfertis, dispuestos a matar a 1/3 de la humanidad, revela la justicia divina como catalizador de acontecimientos militares y globales. La liberación de estos ángeles y la masacre resultante apuntan a la participación de fuerzas superiores en la manipulación de los conflictos humanos. Este es el momento en que las guerras y las batallas finales se manifiestan de forma más explícita. La narrativa podría explorar los orígenes de estos 4 ángeles y el propósito de su encarcelamiento, sugiriendo un plan divino que se desarrolla a través de los siglos. ¿Quiénes son las naciones involucradas en este conflicto final? ¿Cuáles son las ideologías en conflicto? ¿Y cómo la intervención angelical amplifica la destrucción? Las lagunas a menudo residen en la falta de detalles sobre el escenario geopolítico que permite que estos acontecimientos ocurran.
la narrativa podría, a través de las perspectivas de líderes militares y civiles, mostrar el horror de la guerra a escala apocalíptica, con estadísticas de bazas militares, desplazamientos de población y destrucción de ciudades, lo que hace que el juicio sea aún más visceral. Finalmente, la legada del séptimo ángel, que toca su trompeta y anuncia la llegada del reino de Dios, marca la culminación de la justicia y el comienzo de una nueva era. Y no se trata de castigo, sino de consumación, de una transición hacia un nuevo paradigma. De las 7 copas derramadas por otros ángeles, la séptima trompeta representa la culminación de las plagas y el apaciguamiento total de la ira divina. Cada copa es un golpe final y devastador que culmina con la destrucción de la Gran Babilonia, símbolo de corrupción y oposición a Dios. La narrativa aquí tiene la oportunidad de presentar la justicia divina en su forma más plena, en el suelo como castigo, sino como restauración y renovación. ¿Qué son los remanentes? ¿Cómo se reconstruye el mundo? ¿Cuáles son las nuevas leyes, los nuevos valores que rigen la tierra? Esta brecha con respecto al después del Apocalipsis es crucial para ofrecer al espectador en el suelo el drama de la destrucción, sino también esperanza o reflexión sobre lo que se deriva de ella. El paisaje de un nuevo mundo, y así de isolado, prometedor, tendría un profundo impacto emocional, quizás cuantificando a los postos sobrevivientes y la vasta tierra que necesita ser repoblada. En resumen, el elemento temático de la justicia divina y las consecuencias de las decisiones humanas es fundamental en la narrativa de los 7 ángeles del Apocalipsis. Para que sea más impactante y cautivadora, la escritura debe ir más allá de la mera descripción de las plagas, profundizando en las causas y los efectos de cada acción angélica, vinculándolas directamente con las decisiones humanas, tanto individuales como colectivas. Esto implica completar los vacíos con detalles sobre las motivaciones detrás de los castigos, las reacciones psicológicas y sociales de la humanidad, las consecuencias geopolíticas y ambientales de los eventos, y explorar lo que viene después del juicio final. Al humanizar el impacto de los eventos apocalípticos, y presentar las perspectivas de quienes los experimentan, la narrativa de Tabún adquiere nuevas dimensiones de significado, conectando con el público a un nivel más profundo y provocando una reflexión sobre la propia condición humana. Esta no es solo una historia sobre la ira de Dios, sino sobre el complejo camino de la humanidad a través de sus propias decisiones, que culmina en un juicio cósmico. ¿Qué te pareció esta perspectiva sobre la justicia divina y las decisiones humanas? Deja un comentario y suscríbete para recibir más reflexiones como esta. Continuando nuestra exploración de la profunda narrativa de los 7 ángeles del Apocalipsis, ZY como poeta conecta con el público a un nivel más profundo. Aquí, en Tabún, a ZY más Alá, legamos al segundo elemento temático central. Si bien la justicia divina y las consecuencias de las decisiones humanas nos han mostrado el lado oscuro del juicio, es crucial comprender que el Apocalipsis en esencia no se trata solo de destrucción, sino también de la promesa de un nuevo comienzo, una oportunidad de purificación y una esperanza persistente incluso ante la adversidad más extrema. Es ese el error común concebir el Apocalipsis únicamente como una serie de catástrofes interminables. Esta dinámica entre la fatalidad inminente y la posibilidad de salvación es lo que añade profundidad y competidad a la trama, impidiendo que se convierta en una simple sucesión monótona de horrores. Consideremos, por ejemplo, la acción del quinto ángel, que, al tocar su trompeta, libera las langostas que atormentan a los hombres durante 5 meses. Ya hemos mencionado que esta no es una plaga que mata, sino que causa tormento. La profundidad del concepto reside en la idea de que este dolor prolongado tiene un propósito. No es un fin en sí mismo, sino un medio. El dolor intenso y constante está diseñado para conducir al fin. El arrepentimiento para que quienes sean desviados de los caminos de la rectitud reevalúen sus acciones.
La narrativa tiene la oportunidad de explorar esta angustia no como un castigo aleatorio, sino como una invitación, por brutal que sí, a la introspección. Sería fascinante observar a los personajes que, bajo el peso de este tormento implacable, comienzan a cuestionar sus antiguas creencias, sus lealtades y su estilo de vida. Vemos en otras historias de gran tribulación, como en ciertos pasajes bíblicos, que la aflicción puede ser un catalizador para un cambio de actitud. ¿Qué porcentaje de la población de Itabuna, o de cualquier parte del mundo, estaría dispuesta a cambiar su comportamiento bajo tal presión? ¿Y cuántos, a pesar de la agonía, endurecerían más sus corazones, desafiando el tormento mismo? Explorar estas diferentes reacciones humanas al sufrimiento inducido por Dios poeta es un elemento increíblemente poderoso para la participación del espectador. Imaginen el drama de familias divididas, donde algunos buscan la redención, mientras otros se hunden aún más en la desesperación y en la rebelión. Estos conflictos internos e interpersonales, alimentados por el dolor, aportan una dimensión de realismo psicológico a la historia fantástica. Estadísticas ficticias, como la tasa de conversión o la tasa de endurecimiento, pueden ilustrar un impacto generalizado y diferenciar las respuestas colectivas al sufrimiento, convirtiendo el tema de la redención en un punto de tensión dramática, más que una simple premisa teológica. La figura del ángel poderoso, el ángel mensajero, a menudo asociado con el sexto y séptimo ángeles, y que desciende con el librito abierto, es un punto crucial donde la esperanza se manifiesta de forma más tangible. Este ángel no es el portador de juicio, sino de una nueva revelación, de dirección. Clama con voz potente y entrega el librito que el profeta debe comer, haciéndolo dulce en la boca, pero amargo en el estómago, simbolizando que la verdad divina puede ser inicialmente placentera, pero difícil de digerir en sus implicaciones. Esta es una poderosa metáfora de la verdad redentora que, aunque necesaria, exige sacrificio y transformación. Profundizar en este momento de la narrativa puede ser clave para equilibrar la desesperación con la esperanza. ¿Cuál es ese mensaje exacto de este libro? ¿Cómo lo reciben quienes aún queden en el mundo? La narrativa podría explorar la lucha de los personajes por comprender y aceptar esta amarga verdad. Quizás el mensaje requiera renunciar a las viejas formas de vida, a los viejos vicios y a las antiguas injusticias que persiste incluso en medio de los azotes. La esperanza que no es un escape mágico del sufrimiento, sino la promesa de un camino hacia adelante, un propósito renovado. ¿Cuáles serían los desafíos prácticos de implementar esta nueva verdad en un mundo devastado? ¿Y quiénes serían los líderes que surgirían para guiar a la humanidad en esta nueva dirección? Enfrentando la resistencia de quienes se niegan a cambiar, el porcentaje de personas que aceptan la nueva verdad frente a quienes la rechazan podría ser un hecho ficticio que ilustra la eterna lucha entre la fe y la incredulidad. El clima de la narrativa angelical, con el séptimo ángel tocando su trompeta, y anunciando que los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor, y de su Cristo, es la culminación de la redención y en la victoria divina. Este momento no es un mero final, sino una transición dramática hacia una nueva era. Es cuando la promesa de un nuevo cielo, y una nueva tierra comienza a desplegarse. La esperanza es palpable aquí, a pesar de todo el caos que la precedió. La narrativa debe capturar la magnitud de este momento. ¿Cómo reaccionan los sobrevivientes a esta proclamación? Hay una sensación de alivio, de alegría o incluso de miedo e incertidumbre. Las perspectivas del remanente son cruciales para explorar el tema de la redención. Quienes han vivido la tribulación, quienes han visto al mundo desmoronarse y resurgir, levan cicatrices, pero también una nueva sabiduría. ¿Cuál es su visión de la humanidad, de lo divino, del propósito de la existencia, después de presenciar el Apocalipsis? Esta perspectiva no puede ignorarse.
Podemos mostrar, por ejemplo, el surgimiento de nuevas comunidades, la reconstrucción de ciudades, la formación de vínculos humanos más profundos forjados en la adversidad. El número de ciudades reconstruidas, el número de nuevos nacimientos o la tasa de mortalidad postapocalíptica serían datos que darían una idea de la magnitud de la redención y la esperanza que se están desplegando. La idea de la purificación a través del sufrimiento es un concepto clave que sustenta la esperanza en medio del caos apocalíptico. No se trata de un castigo arbitrario, sino de un proceso de purificación. Las aguas se vuelven amargas, y es el sol que pierde sobre ellos. Aunque causan sufrimiento, sirven para erradicar lo corrupto, y preparar el terreno para algo nuevo y puro. La narrativa puede, entonces, centrarse en el sol en el horror de la destrucción, sino en la belleza del renacimiento que surge de las cenizas. Mostrar los pozos remanentes de bondad y altruismo que sobreviven y florecen en medio del caos de la destrucción. El arrepentimiento, para que quienes sean desviados de los caminos de la rectitud, reevalúen sus acciones. La narrativa tiene la oportunidad de explorar esta angustia no como un castigo aleatorio, sino como una introspección. Sería fascinante observar a los personajes que, a base del peso de este tormento implacable, comienzan a cuestionar sus antiguas creencias, sus lealtades y su estilo de vida. Vemos en otras historias de gran tribulación, como en ciertos pasajes bíblicos, que la aflicción puede ser un catalizador para un cambio de actitud. ¿Qué porcentaje de la población de Itabuna, o de cualquier parte del mundo, estaría dispuesta a cambiar por un comportamiento bajo tal presión? ¿Y cuántos, a pesar de la agonía, endurecerían más sus corazones, desafiando el tormento mismo? Explorar estas diferentes reacciones humanas al sufrimiento inducido por Dios puede ser un elemento increíblemente poderoso para la participación del espectador. Imaginen el drama de familias divididas donde algunos buscan la redención mientras otros se hunden aún más en la desesperación de no tener personajes alimentados por el dolor. Aportan una dimensión de realismo psicológico a la historia fantástica. Estadísticas ficticias, como la tasa de conversión o la tasa de endurecimiento, pueden ilustrar un impacto generalizado y diferenciar las respuestas colectivas al sufrimiento, convirtiendo el tema de la redención en un punto de tensión dramática, más que una simple premisa teológica. Este archivo TemMaíz de 30 minutos. Actualice para ilimitado en Turbo. Escribe ahí para transcribir archivos de AT 10 horas.